dentro del... Espera que me está dando... Ahí está. Hoy vamos a dar, dentro del marco del IADEF, investigaciones en inteligencia artificial, en derecho y filosofía, el tema metaverso cuántico. La expositora es Victoria Ewes, que yo la voy a presentar simplemente como meta abogada cuántica. A partir de acá, yo le voy a pasar la palabra a Victoria para que se presente. Tengo un problema técnico y enseguida digo. Siempre recordando que somos un grupo abierto, plural, transdisciplinario. Esto implica que respetamos las disidencias, las ideas y las posiciones de cada uno y siempre teniendo en cuenta no hacer ningún comentario de tipo discriminatorio, ni ofensivo, ni nada de eso, porque como es algo absolutamente nuevo, a lo mejor es muy probable que surjan ideas que no tenemos muy conocidas, que son nuevas para nosotros, a veces un poco lo nuevo genera cierta incertidumbre, y como siempre nosotros queremos hacer las charlas interactivas en la medida en que Victoria vaya hablando, si alguno tiene alguna duda, levanta la mano y lo va preguntando sobre la marcha. Porque si uno deja después las preguntas para el final, se olvida, no se entiende. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, Victoria, no sé si estás por ahí, yo ya te paso la palabra y te dejo la charla de metaverso cuántico en tus manos. Te paso la palabra, Victoria. Sí, perfecto. Bien, yo soy abogada, metaabogada cuántica. ¿Y qué significa? Metaabogada está relacionado con lo que tiene que ver con el universo que explicaba Mark sobre lo que es la dimensión del metaverso en sí, un mundo, como se dice muchas veces, que sería un mundo virtual, es decir, hay una diferenciación entre lo virtual y lo real, pero básicamente es porque como abogada tengo estudio jurídico y dentro del metaverso, en este caso, en vez de estar en la realidad, está en lo virtual. Y a su vez tengo el metaabogado tiene que ver también con el asesoramiento que hago con los avatares. Es decir, yo no voy a la persona de forma directa, sino avatares. Y avatares puede ser desde un avatar individuo, entre comillas, porque no existe eso de la personificación, y la empresa, porque sabemos bien que ahí se mueve mucho negocio. Entonces, por ese lado. Y también está el tema del marketing, que ahora lo estoy redescubriendo, que no solamente puede haber un marketing digital, sino que se está tratando de formar lo que se denomina un marketing del metaverso. Entonces, están apuntalando para ese lado porque hay empresas que ya han comprado terreno, están funcionando en varios de los metaversos, pero tienen un gran problema que es la promoción. ¿Quién le hace el marketing? Bueno, evidentemente hay mucho vacío todavía sobre ese nicho que se puede seguir dando, ¿no? De aquí en adelante. Y por el otro lado, podemos decir que lo cuántico o como metaabogada cuántica está relacionado con la parte del cómo uno visualiza o como el abogado holístico. Es muy parecido al holístico, pero tiene otras dimensiones que justamente se retroalimenta a través de el enfoque o la filosofía cuántica. Aquí llamaríamos eso, llamaríamos a
proveniente de la famosa teoría de la mecánica cuántica, donde revoluciona un montón de datos y un montón de formas de pensar o de ver que hasta ese momento parecía que era imposible. Entonces, cuando yo veo, y aparte hay que tener tres cosas, una es el conocimiento, otra es la experiencia y otra es la cuestión práctica. Obviamente que la práctica de la cuestión cuántica todavía eso no se ha visto, salvo los ingenieros cuánticos que están, o los procesadores cuánticos que se están recién haciendo. También hay salido por ahí que ya la NASA, los chinos están con un satélite, donde a través de ese satélite cuántico, es decir, que se retroalimenta a través de la teoría cuántica, va a permitir que no se pueda hackear nada. Es decir, que nuestros datos, nuestras imágenes, todo no se puede hackear. Por ejemplo, ya está en eso. Están trabajando con esa parte. Y si lo relacionamos con el tema puntual de como con parte del derecho, podríamos decir que dentro del ámbito como meta abogada, lo que es relacionado a algunas áreas, no todas. ¿Por qué digo algunas y otras no? Porque está todo abierto a la imaginación y también está aquellos que sí se puede llegar a introducir, como dije recién, el tema del marketing se puede introducir. El seguro, porque no puede haber algo que no esté asegurado. ¿Por qué? Porque detrás de todo lo que tiene que ver con el derecho al seguro está relacionado con lo que serían los daños. Y obviamente ya sabemos que en el metaverso va a haber daños. Por ahí no daños materiales físicos como los vemos en la realidad, pero sí podemos ver un tema del seguro relacionado con la parte de los avatares, es decir, no sé, digo, que le lesione leve o gravemente la identidad. Y ahí se puede desprender dos partes. Una sería la parte del seguro, que estaríamos tomando también el denominado teoría del riesgo, que lo que aplica en realidad al seguro es eso, para diferenciar la otra parte dentro del derecho, que serían los daños y perjuicios o la responsabilidad civil que pueden tener los avatares. Y los avatares, podríamos, no solamente hablando de los avatares, también la incumbencia que tiene el que crea, desarrolla el metaverso propiamente dicho, es decir, la plataforma. Que eso Perdón, todavía no se ¿puedo hacer una pregunta, sí, ¿no? Como para que sea, espera que hay alguien que se sí, suma. Bueno, te quiero hacer dos preguntas, como quedamos que va a ser así sobre la marcha para que no se pierda sobre lo que estás diciendo. exacto. Una pregunta es de cuando vos hablás de que no va a poder ser hackeado, porque ahora está todo hackeado, ¿no? Es Sí. tremendo. En términos cuánticos, según lo que dice China, en términos cuánticos según lo que dice China. Bueno, Pero ahora, para también está la parte de blockchain. También está la parte de blockchain porque justamente el metaverso corre por una red y sistema de blockchain. bueno, ahí la pregunta es, para que eso pueda ocurrir, ¿será necesaria la Web 3? Y depende. Todavía hay muchos que están generando el blockchain sin considerar la Web 3. Es un intermedio. Pero es cierto
que para que esté seguro, para que no haya, digamos, posibilidades o que esté blindado todo lo que es cibernético, tiene que correr por la web 3 y dentro de ella está el blockchain como red que a través de la web 3. Exacto, eso era lo que me parecía. Y la otra pregunta que te quería hacer cuando vos hablas de daños, ya hace un tiempo, unos meses, había salido un caso de una violación en el metaverso y ahora volvió a salir otro, Sí. donde los avatares violaron a una chica, a una persona. Uno en realidad nunca, ese es el otro tema que te quería comentar, que es la identidad del avatar. Pero acá, por ejemplo, hay 2 casos dentro del metaverso que ya denunciaron violación en el metaverso. Ahí estaríamos hablando de responsabilidad penal. Exacto, ahí hay un problema. En nuestro ordenamiento jurídico no tenemos ninguna tipificación al respecto, no existe. Exactamente, es lo que yo iba a decir. El tema es así. Uno está mirando, esto vuelvo a plantearlo en base a lo que se transporta. Esto es como, para poderlo entender mejor, estar muy bien relacionado con lo que uno a veces dice en forma del pasado, ¿no? Que uno, cuando mira al pasado, trata de encontrar lo que hoy percibe uno y transportarlo al pasado. En realidad eso está mal. ¿Por qué? Porque el pasado había cultura, había un sistema, había una forma, y que hasta ese momento no había lo que hay para ese entonces, lo que sería el futuro y el presente actual nosotros. Y esto con el metaverso pasa lo mismo. Es exactamente igual. Uno no puede transportar o trasladar pensamientos, manifestaciones, normas, reglas que están en la realidad y que solamente puede ser, vamos a ponerlo en términos de videojuego, con los jugadores de otro videojuego que no tiene nada que ver con nuestro, con el presente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá, para una vez que está centrado ese punto, es decir, a ver, nos metemos dentro del metaverso. Dentro del metaverso no hay leyes, no hay nada. Entonces, yo lo pondría, supuestamente hay violación. Claro, supuestamente. Supuestamente hay, entre comillas, como yo expliqué antes, el tema de daño. Pero para la realidad, si nosotros lo traspolamos y decimos, no, todo lo que está en el metaverso se puede, porque hay esa teoría, regir lo que nuestras leyes de fondo establece, hay un cortocircuito. Y eso bueno, de que... Entonces ahí yo te quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, la violación en el metaverso para nuestro ordenamiento jurídico no sería una violación real. Exactamente, porque la penetración no está incluida. Y lo mismo que el acoso tampoco. Pero el daño psicológico puede ser a lo mejor equiparable, pregunto. Ahí se puede ver, pero también falla. ¿Por qué? Porque el tema de, cuando uno habla de daño psicológico, está hablando a la persona. Y ahí hay un punto que hay como muchas fuentes en que dicen, bueno, hay que ver. Si la persona es la unión del avatar y el avatar es la unión de la persona, yo ahí te diría que sí. Pero si estamos desdoblados, que es la idea, que lo que para el cual se ha creado
el metaverso. Es ser como, entre comillas, dos personas distintas. Es decir, uno es el avatar que está en el metaverso y el otro es la persona que está en la realidad. Si bien conjugan ambos, pero en el momento de que entra el metaverso, es otra cosa. Porque Acá Federico quiere hacer una pregunta, tiene la mano no hay levantada. problema. Dale, Perfecto. Ahí, ¿me escuchan? Sí, se escucha, joya. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Vic? A mí me parece que ahí hicimos un salto que tal vez, yo siempre, bueno, rompo con esto, perdón, pero hicimos No, un está bien. salto que tal vez o no lo tomé, no lo escuché o me parece que no se dijo. Me gustaría primero, si podrías definir cuál es el estatus ontológico del avatar, porque a partir del estatus ontológico del avatar, digamos, si lo consideramos una cosa, si lo consideramos un sujeto, Bueno, ahí está se perfecto. va a derivar Está perfecto qué la tipo de pregunta. responsabilidades podemos tener, porque Ahí está el caso. A ver, primero también hay varias fuentes. También hay varias fuentes. Hay quienes dicen que el avatar es una persona, otros dicen que el avatar es, como vos dijiste, una cosa, pero yo me voy más allá todavía. Tenemos que entender de dónde proviene el origen del avatar. ¿Ustedes saben? Bueno, el origen del avatar proviene de la filosofía hindú. Y dentro de la filosofía hindú se dice que es un dios que bajó del cielo a la tierra y se convirtió en un avatar. Obviamente, algunos lo toman como que está dividido, algunos lo toman como que es un dios diabólico y el otro un dios que simplemente lo que hace es destruir lo que no corresponde, y otros hablan de que se trata de un dios, un avatar, está creado solo y nada más para armonizar y romper el caos que existe en la Tierra. Entonces, yo considero esa posibilidad, yo podría decir que es un ente. No es ni una persona ni una cosa. Estaríamos en la no definición. Claro, pero para el derecho, o sea, todavía no tiene una categorización jurídica. Por lo tanto, lo que el desafío es Igual, es sí. ir pensando dónde lo vamos a ubicar, o como vos decís, Victoria, es muy probable que para la utilización del metaverso tengamos que crear otro ordenamiento jurídico o alguna ley. Exactamente, lo que yo llamaría, exacto. Aparte, lo que yo siempre, cuando hablo con colegas, siempre trato de decirle que tenemos la posibilidad única y la oportunidad de que esta tecnología nos permita de ser un pleita, de ser un fiel, es decir, ser nosotros mismos los legisladores, ser nosotros mismos los propios creadores de leyes, de romper ese esquema del Estado, de que todo Claro, nos da. espera, acá entramos, espera, desde el punto de vista de la teoría del derecho, aquí entramos en un problema, porque una norma es válida en la medida en que sigue el procedimiento que marca la Constitución Nacional. O sea, claro, tendríamos que tener una norma que nos permita crear nuestras propias normas, lo cual lo veo difícil. Me parece más fácil. ¿Por qué no? No. Ya hay existencia de que los metaversos, aquel que, a ver, puede entrar de distintas maneras. A quien entra como creador puede hacer lo que quiera, incluyendo leyes. Si lo permite, ¿quién? El creador máximo, que sería el fundador de la plataforma. Pero discúlpame, ¿lo que vos llamás leyes no serían los típicos términos y condiciones? No, eso es otra cosa. Cuando, a ver, tenemos que explicar entonces cómo se desarrolla el metaverso. Dale. El metaverso como tal
más allá de lo virtual, de la plataforma y que se utiliza la tecnología que ya conocemos, IA y todo, está basado primero en un consenso, en protocolos, en proyectos. El proyecto, todo eso es lo que se llama el white paper. Se inserta lo que va a hacer ese metaverso. Es decir, va a dar todos los alineamientos básicos para qué. Para que luego el algoritmo que se vaya a crear esté basado sobre eso. Por eso, esa base es la fundamental. Ahí se tiene que insertar todo lo que nosotros necesitamos que esté dentro del metaverso, incluido, como se ha planteado en varios momentos, el de los cegos, la ética, todo tiene que estar insertado. Y decir, ¿cómo va a ser? Vamos a decirlo así, aclarar, no en términos condiciones, que eso es aparte y eso es para lo que vendría después en la parte de compra y venta o servicio, que es cuando se lancen los términos y condiciones para el usuario o el consumidor. No, esto es previo, es como el paquete principal. Bien, acá Como Nené cuando uno tiene que hacer la demanda y tiene que tener ciertos requisitos. Sin esos requisitos no puedes ir más allá. Bueno, en el metaverso pasa lo mismo. Nené quiere hacer una pregunta. Nené, te doy la palabra, que tenés la mano levantada. Gracias, Adriana. El tema era el siguiente, Victoria. Hoy cuando yo te hablaba del efecto Casimir y justamente que la conclusión del efecto era que en el universo en general, ¿no? Las partículas reales y virtuales tienen el mismo efecto. Eso es la conclusión de la teoría del efecto Casimir. Pero yo lo que quería saber, porque estaba escuchando lo que contaba sobre las normas y lo que se va a disponer en un metaverso, estamos hablando de los universos paralelos en este caso, porque todo lo que se va a sancionar a nivel normativo dentro de un metaverso va a tener validez dentro de ese metaverso. Entonces, no va a tener nada que ver con la realidad o la parte real del universo real, ¿no? Apuntás a eso, ¿no? Sí, a que sí, es todo algo eso. normativo, o sea, todo lo que se plantee dentro del metaverso va a tener validez dentro del metaverso. Exacto, Pero ¿qué pasa no con el mundo, para ¿qué pasa con el mundo real? real? Entonces nos remitimos al efecto Casimir, porque sería, poniéndolo paralelamente, tendría la misma validez, entonces, ¿no? Claro, a ver, el tema es así. Aquellos que porque todo depende de dónde uno se pare. Si te paras por el lado donde dicen que el metaverso es la réplica de la realidad, sí, entonces las normas reales son idénticas a las normas que se apliquen en el metaverso y al revés también. claro, ¿Qué por es lo eso que te está decía. pasando ahora? Justamente lo que está pasando ahora. Pero es si que nosotros hacemos es una norma o toda una legislación especial para el metaverso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a vivir en universos paralelos, o estamos acá o estamos allá, y depende de dónde estemos, vamos a aplicar esas normas, ¿no? Vendría a ser eso. Exacto. En realidad, a ver, hay posibilidades de que algunos dicen que podemos estar hasta consumidos en pleno y elegimos uno de los dos. Es decir, bueno, hay quienes se quedan para siempre, te comillas, en el metaverso. O otros dicen, no me voy a meter nunca en el metaverso. Y el tercero que decimos, que yo no lo llamaría paralelo, sino que lo denominaría multiverso. En multimetaversos. Multiverso, sí. Multiversos también. Multiverso, sí. Exacto, con lo que se llama, lo que se denomina actualmente desde la pandemia, que sobresalió esa palabra, lo híbrido. Eso, exacto. Es decir, entre la realidad y lo virtual. Pero ojo,
hay algo que también tiene que ver, que eso sí se puede relacionar con los daños psicológicos, que sería quienes son muy sensibles a la cuestión de mentales, y aquellos que no pueden hacer la cuestión de poder definir claramente o distinguir entre la realidad y lo virtual. Entonces ahí estamos en problemas. Porque, a ver, vos, yo, no tenemos problema. Entonces podemos desarrollar eso. Pero hay quienes, por distintas cuestiones mentales, Las capacidades diferentes, claro. Personas con claro, capacidades diferentes. pero no hablo de capacidades diferentes en cuanto a ver, puede Bueno, puede ocurrir que ser una persona acá la físico, realidad sea psíquico. normal, no tiene problema, Sí. pero hace una confusión. Bueno, problemas Y psicológicos, ok, sí, psíquico, ¿entendés? psiquiátricos, Entonces, psicológicos. Ok. pero eso puede suponer que sea un daño, si que alguien se meta, el sistema lo acepta, Ya, sí, sí, pero cuando entra no puede salir. claro. A Sí, ver, sí. se ha visto muchas películas de eso, de que están jugando, no sé, a algo que esté relacionado, por ejemplo, con un desafío, con una muerte o con lo que sea, y después resulta que se suicida, porque se tira de la ventana o se mata porque están en la calle y lo atropella un coche. Es decir, no ve No, sí. su mente no sabe dónde está No ubicado. tiene la capacidad de discernir en ese momento, ok, claro, y Exactamente. exacto, y también está, bueno, están las psicopatías, que puedes ahí meterse un loco, ¿no? Un psicópata. También, bueno, Sí, ahí es donde eso es un podríamos problema. decir, ahí podemos decir que ese tipo de avatar es muy sencillo de distinguir. Porque dentro de lo que yo te decía del protocolo y de las cuestiones porque obviamente va a haber una IA, nosotros podemos programar a esa IA que cuando detecta cierta anomalía o ciertos comportamientos de un avatar que se tenga que cumplir ciertos parámetros, lo expulse. Es como el botón rojo, más o menos. Pero que lo expulse ¿quién? ¿Otro avatar? ¿Y cómo lo expulsás? No, lo expulsa el propio algoritmo Ah, a través Es como cuando de la te orden del echaban, ordenamiento que se le aplica a una IA. es como cuando te claro. expulsaban de los jueguitos, que si cometías alguna inferencia o insultabas o hacías algo que no correspondía al juego de los chicos, por ejemplo, el Club Penguin le pasaba eso, hacían algo indebido, Bueno, te pasa y en Facebook, directamente los bloqueaban, ¿viste? Porque no podías seguir exacto. participando. Okay. Bueno, es un poco lo que pasa también en las redes sociales, que algunos se quejan, "Ay, porque dije tal cosa, porque mostré tal foto". Bueno, ponele eso al metaverso. Está bien. Claro, Ahora, imagen de error, o pasa en las redes sociales. Gracias, Perdón. Victoria. No, porque ¿está sí, bien? no, espera, te quería comentar algo. Dime. Sí, sería como una especie de las reglas del juego. Ahora cuando vos dijiste que Exacto. el creador del metaverso es el que establece las reglas, y en este caso sería Mark Zuckerberg, pregunto. Bueno, podríamos decir que él es uno, ¿no? Hay muchísimos. Pero hay dos tipos, ahí podríamos denominar dos tipos de metaverso. El metaverso centralizado, lo cual ese metaverso, el único que pueda, digamos, como el administrador del WhatsApp, es el único que puede administrar, el que puede controlar, el que puede auditar todo, hacerlo esa persona o esa empresa o ese equipo. Y cuando se trata, que es lo que se atiende, es usar metaverso descentralizado. Es decir,
que lo crea alguien, arma toda la estructura, tiene todo, genera un negocio, pero da la libertad que los que entren, los avatares que empiezan a entrar, tengan sus propios derechos y obligaciones, por decirlo así, de hacer lo que dentro de unas reglas que él va a marcar, cómo tiene que ser. Por ejemplo, Pero entonces, después vos el resto te podrías- movés. De te hago mover. una pregunta, Victoria. Vos podrías, por ejemplo, crearte tu metaverso, como vos dijiste que tenés tu metaverso, tu estudio jurídico en el metaverso. ¿Ese metaverso es tuyo o es de Mark Zuckerberg? ¿O deriva No. de? Es el servidor. A ver, yo estoy en un metaverso, estudio jurídico está en un metaverso que no tiene nada que ver con él, porque hay muchos. Tiene que ver con un metaverso que no es conocido generalmente porque es un videojuego, pero no es también para negocios. En realidad es para negocios. Que allá hay muchas empresas, se llama CryptoCountry. Está más relacionado con el mundo cripto, es decir, el mundo de el blockchain, la criptomoneda, NFT, tokens, está por ese lado. Y los servidores están por todos lados. A ver, esa es otra cosa. El metaverso no es como una computadora que con una computadora, no. Tiene que estar repartido por todos los países que pueda. Porque es primero, es muy pesado, es caro y consume mucha electricidad. Bien. Bueno, acá Fede quiere hacer una pregunta. A ver. Te doy la palabra. Justo cuando dijiste lo de muchos países, porque hay varios documentales y varios casos sobre estos temas, ¿no? Te quería preguntar si tenías conocimiento sobre cómo también sería, ya que estamos embalados con el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo es también el tema de la responsabilidad si la nube está, digamos, almacenada en varios servidores en países diferentes? O sea, en ese caso, el metaverso, vos por ser propietaria se te aplicarían las reglas, ¿no? Los derechos y las normas jurídicas argentinas, o serían a donde estarían tu server. Porque no sé si recuerdan, pero hubo un tema ahí con Napster también, Sí, bueno, que se fueron a Nueva Zelanda. Sí, aparte hay muchas cuestiones, incluso con Google y con otros también lo he visto. Exacto. El tema es el siguiente. Cuando vos estás planteando eso, estás planteando una determinada jurisdicción. Ese es el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque en el metaverso no hay jurisdicciones. No existe jurisdicciones. O tal vez a lo sumo, de repente. O tal vez necesita tener una jurisdicción propia. No, es que es imposible en ese caso. Por eso dije que hay muchas cosas que están dentro de la realidad y no se puede insertar en el metaverso. Pero sí podríamos insertar otro elemento que todavía no se ha planteado algo fuerte, pero es la idea, es de conectar todos los metaversos. ¿Cómo? A través de portales. Y esos portales es como una puerta, una entrada y salida de cada metaverso. Por lo tanto, habría que haber un consenso o estoy pensando ahora en voz alta, tal vez alguna organización tipo DAO donde plantee, o un tribunal incluso, de arbitraje, que se plantee la posibilidad de reglas claras en todos los metaversos. Es decir, que no importa qué metaverso estés, debe cumplir con ciertas normas. Sería como las normas de ética que salieron en la Comunidad Europea, que establece una ética general, normas de ética general para el uso de la inteligencia artificial.
Exacto. sería algo parecido, pero acá hay un problema, que es lo que yo veo. ver. ¿Cómo funciona la norma sin sanción? Entonces yo, por ejemplo, No. te pregunto, estas dos personas que yo llevo registro que denunciaron una violación, ponele, porque Sí. creo que también hubieron estafas y cosas por el Sí, sí, sí. estilo, pero bueno, Sí, no, hubo que varias también cosas. entra dentro del ámbito penal. Perfecto. Sí. Una persona denuncia una estafa, ponele, en el metaverso. Sí. ¿Y quién sanciona? ¿Y cómo se sanciona? En primer lugar, en este momento no se podría llevar a la justicia, sería incompetente. Cualquier tribunal nuestro Exactamente. ahora. A ver, es lo que yo veo que hay como que los, a ver, yo lo que planteo, que si bien hay mucha situación de que lo que hacen es ir contra la persona porque el avatar tiene un código. Es decir, todo lo que está dentro de la tecnología no es una imagen réplica de ella, sino está todo informatizado, es decir, en códigos, encriptados en la mayoría. Lo que hacen los expertos en pericias, en informática e ingeniero, es lograr dónde está el patch, es decir, dónde está la ruta, ubicar el servidor de esa avatar, identificarlo, que en principio los avatars son todos anónimos, salvo con este código, hace un registro y sobre ella fueron a tal cual persona, a la dirección de tal, o porque puede ser que haya entrado y haya pagado con tarjeta de crédito, entonces eso le da la posibilidad de decir, bueno, si la tarjeta tiene un número, tiene un nombre, tiene una dirección, se puede ir ahí. Bien, No, entonces es rastreable la persona que cometió la conducta antijurídica. Perdón por los términos exacto, técnicos, vamos a tratar por de eso poner es que lo puede, claro, por eso perfecto. lo pueden Es rastreable, adaptar al dentro de la realidad. Pero ¿qué sucede? Todo eso lo puedes hacer. El problema llega, como bien lo dijimos al principio, el código penal no está tipificado, no está encuadrada porque justamente lo que identifica con el resto de las normas es que tiene que estar sí o sí, el Código Penal es rígido. Lo que no está ahí, no va. no hay analogía. Civil, En penal no hay comercial, analogía. claro, porque civil, comercial, otro le da lo que se llama la laguna del derecho. Claro. Pero acá no hay posibilidad, no hay laguna del derecho. Eso no es. La famosa teoría de Kelsen. Claro. Está ahí réplica. Entonces, a ver, si yo fuese dentro de la realidad, no soy penalista, pero si yo fuese penalista y estaría dentro de este enfoque y me traen a una persona como cliente que lo acusan de ser violador, estafa, pero no en la vida real, sino en un avatar, lo primero que diría, un momentito, es juicio nulo. ¿Por qué Mirá, juicio nulo? acá Iris escribió una pregunta muy interesante. No sé, A ver, Iris, si decime. querés hablarlo o querés que yo la lea. No, Preguntale a vos. léelo. Lémelo. No sé si tenés micrófono. Bueno, la leo. Iris está preguntando, ¿no es estafar bajo falsa identidad la persona detrás del avatar? O sea, hay una persona detrás del avatar. Yo creo que en el caso de estafa es más claro. Si hay una Claro, suma de es un poco dinero. claro, pero hay que ver en qué sentido de estafa. Te explico por qué. Porque el metaverso, en principio, no podría existir estafas. ¿Por qué? Porque estafa como tal está más relacionado con una cuestión económica. Pero se O pueden sea, comprar terrenos, se pueden comprar terrenos en el ahí sí, a ver, ahí lo que se puede llegar a plantear, no estamos hablando de un avatar. A ver, Ah, para que se entienda mejor. Supongamos que, como vos decís,
yo soy una persona, veo la oportunidad de querer, entre comillas, estafar a alguien dentro de un metaverso. Entonces, obviamente, para entrar necesito un avatar, creo un avatar, ingreso. Ahora, cuando ingreso, tiene que ser alguien que sea, a lo sumo, muy experto en tecnología, porque para poder hacerlo, en la estafa en sí de terreno, es meterse, entre comillas, un terreno, ¿cómo se puede decir? En un pozo. ¿Por qué? Bueno, estamos, salvo que se trate de un metaverso que no tiene nada de seguridad, que no sería un blockchain. Porque aquel que está dentro de un blockchain ya no puede ingresar a una estafa. ¿Por qué? Porque justamente el blockchain lo que hace es hacer un cerrojo. Es decir, es la mayor seguridad que existe. Es único, los datos que se mandan ahí son anónimos, solamente la persona, digamos, mi avatar es el único que yo sé y reconozco, pero no sé el otro. ¿Entendés lo que explico? Ahora, si estamos hablando de un metaverso, el de la web 2, que es inseguro, que no pasa por ningún lado, ahí sí te puedo decir que está muy relacionado y ahí podría haber estafa, pero por eso tengo que ver para qué lado. Yo estoy más hablando y el metaverso que yo planteo es dentro del entorno, podríamos llamar gráfico, por decirlo así, por blockchain. Es decir, porque todo eso es anterior y está más asemejado a la tecnología que ya venimos usando. Es decir, que usa un banco para un correo electrónico, el que usa, que si bien es sofisticado, pero como vos dijiste bien, no está validado. Que es otro término que se empieza a plantear cuando corre todo por blockchain. Una tecnología que corre por blockchain, es decir, por la red blockchain, tiene que estar verificado y validado. Y constantemente sucede eso. ¿A través de qué? De un nano. Es decir, nodos, mejor dicho, nodos. Y que si estaríamos hablando desde el punto de vista de las criptomonedas, hasta los mineros. A ver, Estela acá pregunta algo. ¿Podés hablar, Estela, o querés que lo lea? Bueno, lo lee. Léelo que estoy en el colectivo. Perfecto, pero si se puede detectar el número y se comprueba que la acusación es verdadera, ¿no se saca una ley porque no se quiere? No, bueno, estamos en este momento todavía... No, el tema es así, claro, el tema es así. Primero que hay mucha incertidumbre de lo que interpreta el metaverso. Yo, en este momento, yo considero que los metaversos que andan, en realidad no es el verdadero metaverso, sino que es una simulación de lo que va a ocurrir. En realidad, Mark lo que está haciendo no es un verdadero metaverso. No ha creado todavía el metaverso propiamente dicho. Claro. Es una simulación de metaverso, que eso es otra cosa. Sí, por eso tiene todos los problemas que tiene, porque no está basado en una blockchain. Una simulación de esta naturaleza no está basada en una blockchain. Por eso también ahí podría llegar a considerar de que se trate de básicamente de la posibilidad de juzgarlo en la vida real. Pero si estamos planteando en un metaverso, blockchain, que entre paréntesis, podríamos decir que los avatares tengan abuso, estafa, acoso o violación,
no estaríamos encuadrándolo bien. Porque si acoso denominamos el tocarse, el manoseo, si bien un avatar lo puede hacer, pero para llegar a eso, la configuración de la tecnología tiene que ser mayor. A ver, Yo lo que leí es un que avatar puede estar al lado, es decir, un avatar puede estar al lado de otro avatar, pero todavía no se ha creado la suficiente tecnología para hacer que ambos avatars, cuando se cae, sí, puede caer arriba de otro avatar, pero frente a la tecnología está cayendo el vacío, no está cayendo tu avatar. no, y además se puede poner, me parece, que el avatar no te toque o que esté a 4 metros a 4 metros. Hay uno que No, tiene puede una haber, red, a ver, lo que decía Mark, es vos decir, lo él planteó configurás. varias cuestiones, burbuja, perímetros, Exacto. expulsión, sanciones tecnológicas, que sería, bueno, a ver, una advertencia. Perfecto, como hace Facebook, si se acerca el tema, te suspende Exacto, 90 días. exactamente, lo mismo. Bueno, acá Nené tiene la mano levantada, así que le paso la A ver. palabra a Nené. Hola, sí, no, el tema Hola, era ¿qué el tal? siguiente, cuando hablamos de la tecnología blockchain, viste que se considera la más segura, ¿no? Hasta el Sí, momento no hay una computadora tan potente que la sí, pueda como la pasar, cuántica ¿no? que si bien la hay, pero Fuera, no para llegar a eso. pero algunos informáticos Sí, sostienen, uno de ellos es Faliero incluso, que hizo un comentario, que dice que más allá de que el proceso criptográfico, que es inviolable por el momento, exacto. no es, como te digo, o sea, es inviolable, pero tiene algunas eh, vulnerabilidades. O sea, es vulnerable, él cree que es vulnerable en los nodos de la red y en las billeteras virtuales. Porque dice, esto hablando desde el punto de vista, no estamos hablando de la parte como hablábamos, bueno, de ámbito penal, pero no contra las personas, ¿no? Delitos contra las No, no, personas, no, como hablaba de la no, violación, estamos hablando del sí, tema de especialicé en criptomonedas. económico, ¿no? Yo soy Entonces, criptoabogada, así que él dice, está bien, él dice que, Faliero, perdón, Faliero, sí, Falier, no, Falier, Joana. no él, ¿cómo se llama el señor? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es el padre o no sé? ¿Es el padre de Joana? Yo la sí, Bueno, sí, que no, son, siempre están los dos, no sé si son hermanos o es el padre, la verdad que no sé. Este, y bueno, él dice que la vulnerabilidad que tiene la billetera virtual es el programador que está trabajando en ella, y ahí está el problema, lo que él piensa, ¿no? Eso es lo que sostiene él. Y entonces bueno, dice, le preocupa que a quién se contrata para que una wallet sea verdaderamente inviolable, porque el desarrollador que la hace se puede ir tranquilamente con el dinero y no lo encuentra más. Eso es lo que para él por el momento no es infalible. Por eso decíamos, es seguro, pero por el momento no es infalible. O sea, puede fallar eso. Y lo otro dice que él cree que la vulnerabilidad es a nivel de los nodos de la red, porque el anonimato para operar permite ejecutar una modalidad de ataque llamada hombre en el medio. Eso es lo que él sostiene. O sea, la blockchain no valida quién es cada usuario. Ahí está el asunto, porque vamos otra vez a lo del anonimato, porque eso es lo que se mantiene. Entonces, por eso no se saben los nombres, sino la IP o la ruta electrónica exacto. que se traza para mover el dinero. Y ahí está donde él cree que es muy seguro, pero no es infalible. Era eso, ese comentario. No, a ver, hago unas aclaraciones. Yo sí, ya he oído, lo he visto, lo he estudiado ese tema. El asunto es así. Lo que pasa es que no entiende algo, o mejor dicho, confunde algunos conceptos. En que cuando estamos hablando de programador, que él lo atribuye a los programadores,
El programador es una partecita del blockchain, pero una vez que empezó a correr el blockchain, el programador ya no está más. ¿Por qué? Porque es inviolable y es seguro. Porque justamente la palabra blockchain significa cadena de bloques. Y cadena de bloques está muy, pero muy relacionado con a ver, es como si todos nosotros fuéramos distintos servidores mineros que creamos la posibilidad de que existan distintos bloques. Entonces, la validez de ese bloque es que yo inserto, de alguien inserta un dato, ese dato es masivo, va a toda la red, ¿entendés? Va a toda la red del blockchain, pues es una red. Sí, no, yo te decía por lo que dijo. Ahora No, me no acordé el por nombre. eso, Él es por consultor eso, si quieres informático. anonimato, Francisco claro, Faliero es, Francisco se llama. sí, Es lo sé. bueno, no, él dice Por que eso, eso y porque además, cree que atrás de eso hay obviamente vos decís el programador desaparece, pero existió, ¿me entendés a lo que me refiero? O sea, no, pero entiendo aparte eso, de que eso con es lo que él sostiene, que por eso cree que las no, vulnerabilidades pasan por ese lado, ¿no? En la por ese seguridad lado no. que hoy en día sí es seguro, pero no es infalible. Eso es lo que él sostiene y lo dijo en un congreso, no sé qué. Bueno, y aparte de otro tema, está mezclando cosas que no están relacionadas, si bien está relacionada, pero no, mira que el tipo siempre sabe hablando mucho, de, Este sabe mucho, no, está bien, siempre relacionado con la parte de me refiero a las billeteras virtuales. La billetera virtual es otro tema. Vuelvo a insistir en lo mismo. Él puede decir eso y lo puedo, digamos, darle la razón parcial cuando se trata de una centralizada. Y hablando de una centralizada, lo mismo sucede con las billeteras virtuales, calientes y frías. Si vos tenés una billetera que la tenés, es decir, lo que sería las criptomonedas, las tenés dentro de una plataforma centralizada, es obvio que va a pasar lo que dice. Se lleva el dinero, chau, y se va. Si estás descentralizado, eso no va a ocurrir. No puede ocurrir jamás. 2. En cuanto a las billeteras virtuales, lo mismo. Si vos tenés una billetera que ingresás los datos y estás permanentemente en internet, aparece un hacker y te lo va a sacar. Es vulnerable en ese punto. Esas sí son vulnerables. ¿Por qué? Porque justamente esas billeteras virtuales, vos las tenés, las instalás, tenés todo, confiás porque está separada la plataforma, pero necesitas de la internet permanentemente. Entonces, en definitiva, si bien no la es decir, tu dinero es tuyo, no lo tiene un tercero, como si es la centralizada que la tiene un tercero, todo lo que tiene la centralizada no es nada tuyo. Empecemos por ahí. Si vos metés a una plataforma, sea lo que sea, datos, contratos, dinero, nada es tuyo. Entonces te lo puedes sacar sin nada. Ahora, si es descentralizada, la cosa cambia. Entonces, las billeteras que importan más, que siempre hago asesoramiento, es sobre aquellas que corren por una estilo, entre comillas, para que tengan una idea, no se llama así, pero es como un pendrive. Es un pendrive en el cual vos la guardás y solamente la usás o vas haciendo, insertás a la plataforma o a la otra billetera en porciones muy chiquititas,
cosa de que si vas a hacer operaciones como trading, como un montón de otros que tienen que ver con el concepto de la criptomoneda, ahí lo vas usando y si te saca algo de ahí, no te saca la totalidad. Es parte del riesgo. A ver, hay algo que hay que tener en cuenta. Yo digo al revés, no es que sean vulnerables o no vulnerables. Toda tecnología, sea cual sea, y ahí la incluyo la blockchain, es riesgosa. Toda tecnología es riesgosa. Unas más y unas menos. Pero todas tienen una cuota de riesgo. ¿Entendiste? Yo te quería preguntar la diferencia A entre ver. centralizado y descentralizado. Bien. Lo centralizado es aquel que es como lo que nosotros llamamos las multinacionales. Es decir, son empresas que te dan todo, te da la plataforma, te dice cómo hacerlo, te da tutoriales, te abre la puerta para que vos confíes, pero el día de mañana todo eso es de ellos. ¿Dónde está registrado que eso es tuyo? No hay nada registrado. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de la plataforma, es lo que un poco hace Mark, todo lo que está dentro de las plataformas sea de Facebook, sea de Beta, mejor dicho, sea WhatsApp, sea Instagram, es de él, no es nuestro. Nosotros trabajamos sobre la plataforma de él. Pero si el día de mañana quiere cerrar la cortina, por decirlo así, de la red social, listo, se acabó y chao. Perdemos No hay... todo, digamos. Exactamente. Se nos esfumó todo. Es como si dijéramos, listo, el banco cerró. Se fue, como pasó en algún momento histórico, se como quedó el con famoso corralito de Argentina, igual. Banco Macro. Exacto. En cambio, la descentralizada no. Lo que hace es, obviamente, siempre hay un creador, pero después ese creador cierra su parte y deja libre para que cada uno que insertó, sea datos, sea relacionado con el dinero, o su propio avatar, por ejemplo, es propio. Digamos que vos podés entrar y salir cuando querés, vos, es decir, podés disponer, esa es la palabra correcta, esa plena disposición y administración de todo. Bueno, acá ya, digamos, como que nos salimos un poco del tema concreto del metaverso para meternos en lo del blockchain. Estoy entendiendo esto, ¿no? Exacto, porque evidentemente hay mucho que... Está todo conectado, obviamente. Eso te iba a decir, está todo relacionado, es sistémico. A ver, yo tengo una cosa que los que no me conocen, siempre digo, soy analista y sistémica. Entonces, no hay nada fuera ni adentro que no esté conectado. Claro. Y un tema nos lleva a otro. Salimos del metaverso, el blockchain, la criptomoneda. Entonces ¿por qué? Está perfecto, porque la criptomoneda, para que el metaverso exista como tal, como negocio, cada metaverso tiene su propia criptomoneda. Es decir, vos no podés insertar vos tu propia criptomoneda desde afuera, no, aparte de entender qué es criptomoneda, ¿no? A diferencia de lo que sería un criptoactivo. En principio sería una moneda digital, para que lo entiendas básicamente, genérica, porque hay muchas cuestiones. Pero lo esencial es que cuando el que va a crear ese metaverso ya tiene de antemano saber cuál va a ser su criptomoneda. Ah, qué interesante ese punto. Entonces bueno, va a pedir que al sistema de quien crea la criptomoneda, un minero, es decir, a comportarse el tema de los nodos y mucho más, para decir, bueno, así como uno
puede decir, bueno, mira, mi marca personal es este logo, este nombre. Bueno, pasa lo mismo con las criptomonedas. Y sobre Bueno, ese acá Fede quiere criptomoneda, hacer una pregunta. Le vamos sí, a pasar la palabra a Fede, que tiene la mano levantada. Bueno, sí, me cómo parece no. que dentro de todo ya está como medio vago. Yo ya entendí por dónde va la mano del metaverso, y siendo también un poco el título de la reunión, me genera primero mucha intriga cuál es la definición de cuántico, cuál es tu definición de cuántico, y cómo la física mecánica o ¿cómo La se llama? mecánica cuántica. Sí, no, y también la informática cuántica entraría en el metaverso, y de qué manera encontrás vos, Vic, esta relación entre lo que es el metaverso y por qué está lo cuántico. ¿Qué hay de cuántico en el metaverso y por qué o sea, hay metaverso que no es cuántico y otro que sí es cuántico? ¿Cuáles son sus Bueno, diferencias y por qué son así? Esa es mi pregunta ah, pequeña. ahí hay un tema que podríamos llamar lo teórico y lo práctico. Actualmente lo único que existe y lo que se han expuesto siempre, incluso en películas y en todo, los metaversos genéricos. Es decir, metaversos que generalmente tiene como base videojuegos. Es decir, que podríamos llamar que todo aquel que entra a un metaverso necesariamente está jugando y puede tener diferentes roles ese avatar. Esa es una posición. Después, esto es totalmente, digamos, nuevo. ¿A qué me refiero con nuevo? Que todavía está dentro del marco teórico, es decir, lo que yo llamaría en el axioma o primicia del conocimiento, tomando con respecto al metaverso. Por eso es el tema de lo cuántico. Lo cuántico, si bien está dentro de lo que sería la teoría mecánica, ¿no? Cuántica, obviamente, que hay diferentes teorías, está basado en una, ¿cómo podríamos hablar? Como un nuevo paradigma que se estaría planteando, donde modificaría todo el universo nuestro, incluyendo el real. ¿A través de dónde? A través de la famosa computación cuántica, que obviamente dentro de ella tenemos que ya hablar entonces de otros términos, como en pasar de lo que uno conoce como binario a un quiz, y hacer una diferenciación entre que nosotros estamos siempre plasmados dentro de los unos y los ceros, y es uno u otro, y en cambio ya entrando en la física cuántica y en la informática cuántica, que está en eso visualizado, es que los unos y los ceros se pueden ver al mismo tiempo y que al mismo tiempo se mueven. Yo incluso hablo más todavía, que está relacionado con una cuestión llamada la teoría del campo cuántico. Cuando hablamos del campo cuántico, se puede decir que el tiempo o el espacio que vos conocés no es el mismo, sino que en principio los que conocen de la materia, mucho más que yo, interpreta que ni siquiera existe el tiempo y el espacio, sino simplemente es una manifestación que lo hemos evocado nosotros por convención, y que dentro de lo que sería el metaverso cuántico Hegel podíamos... también decía eso, perdón. ¿eh? Hegel justamente ¿Entendés? decía que no hay, o sea, que el tiempo y el espacio es un invento humano, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y que por eso el metaverso puede relacionarse con lo cuántico, porque entraría en un campo que el tema es así.
me hizo ahora acordar de lo que vos decís, la famosa frase del Principito, que lo que es visible y lo que no es visible. Entonces, los ojos son, digamos, lo que uno ve es a través de los ojos, pero que los ojos uno ve no necesariamente es empírico, necesariamente. Porque ahí se planteó también otra cuestión que se podía como salirse del tema, lo que se llaman los saltos cuánticos. Todo eso no es visible. Uno lo puede confiar, puedes decir, vos podés ver una partícula en el aire, no, pero sabés que existe, o un átomo, o un fotón, que hay algo que yo descubrí hace pocos días relacionado con el tema cuántico dentro de la investigación, que empezaron a entender que la teoría cuántica que está relacionada con los cristales cuánticos ahora existe. ¿Por qué existe? Porque lo pudieron ver a través de un mecanismo de un investigador y físico cuántico que, tomando las fluctuaciones de dos átomos o dos protones, crearon cristales de casualidad, que era la famosa teoría que todo el mundo decía, esto está en papeles, pero nunca se había llevado a la práctica. Y esto digamos que es lo mismo. La teoría del metaverso cuántico es teoría por ahora. Pero Bien. no sabemos si de acá a unos cuantos años puede ser. Que te acomodes un poquito, ahí está. Y además, Nené, antes de que te vayas de eso, ahí entra bien tu imagen. Nené, acá escribió algo, no sé, Nené, si lo querés decir vos. Te paso la palabra. A ver, léemelo y yo lo leo. Bueno, acá dice Nené, pasa que la física clásica es determinista y la física cuántica defiende que todo tiene su origen en el azar. El fenómeno es lo único enteramente cognoscible. La experiencia a escala subatómica hace que no se conozca la esencia del electrón. Acá comenta Nené. Sí, está perfecto, es así. Sí. Es así, es lo que estaba explicando. Bueno, lo que pasa es que ahora ya empezamos a tener computadoras cuánticas. Me parece que va a cambiar el paradigma. Obviamente que el paradigma determinista es un paradigma establecido. Ya quedó en desuso, digamos. Va a caer en desuso, la clásica quedó en desuso. Por todo hay otra cuestión que yo suelo mencionar que tiene que ver con las revoluciones. Antes las revoluciones eran únicas y en periodos. Ahora está establecido como que hay una embullición de revoluciones y que una cambia la otra. Entonces tenés al mismo tiempo revolución científica, revolución económica, de jurídico, industrial, tecnológica, justamente. Entonces, como todo está relacionado, hace que tenemos que repensar, o mejor dicho, como por ahí siempre se dice, y lo he remarcado porque para mí ese es el punto esencial más allá de la cuestión del metaverso cuántico, es que antes que nada tenemos que cambiar nuestro chip. No podemos. Es un cambio de paradigma. A ver, acá Fede tiene la mano levantada, quiere preguntar. A ver, decime. No me gusta interrumpir. Está muy participativo. No, dale. Por eso levanto Está perfecto. Hay algo que es una pregunta, pero también una afirmación en el medio.
Sí. Por lo que tengo entendido, ¿no? Lo que es la computación cuántica, más allá de toda la teoría que desarrollaste y termino de entender en gran parte, digamos, se termina traduciendo en términos prácticos en mayor capacidad de realizar cálculos matemáticos, y por lo tanto, y acá viene la primera pregunta, si es que, digamos, es simplemente eso, y estamos yendo de la misma manera que fue muy discutido esto en el grupo, pero bueno, no importa. Suponiendo que la afirmación de que llegamos a la Luna en su momento con disquetes, hoy en día, Sí. ¿qué podríamos hacer, no? Y qué podríamos hacer con la computación cuántica? O sea, ¿hay algo más allá de que podemos hacer cada vez computadoras más complejas? ¿O Sí. es el resultado de esto lo que nos lleva a un nuevo paradigma? En ese sentido, porque si tenemos cada vez computadoras más complejas, es simplemente que la tecnología avanzó. Digamos, que tenemos, No, bueno, por usar más supuesto, pero datos. ¿Qué es lo que subyace detrás de esto? Como diría Heidegger, ¿no? ¿Qué está detrás? sí. Mira, básicamente es dos cuestiones esenciales, que sería, primero, estamos a un nuevo paradigma, ya se está viendo dentro del famoso denominado revolución o la cuarta revolución, que yo la llamaría quinta, pero bueno. Y por el otro lado, si bien está dentro de lo que llamaríamos, porque se ha creado una computadora cuántica, pero no es solamente cuestión técnica, porque tecnología tiene que ver con la técnica. ¿Sí? Ha habido muchos avances todo este tiempo, de la década del 50 a la fecha, mucho avance de la técnica, de lo que se llama la técnica aplicada. Pero ha habido muy poco de avance en la ciencia aplicada. En este momento se está dando las dos conjunciones. La ciencia aplicada, por un lado, y por el otro lado tenemos a la técnica aplicada. Y llevar esto a lo cuántico es porque, a su vez, no solamente va a haber una capacidad mayor en lo que uno llamaría el Big Data o Meta Big Data, sino que además está todo lo que tiene que ver con la procedencia de la velocidad. Se dice que cuando está dentro del campo cuántico, la velocidad es mayor a la velocidad de la luz. La velocidad, digamos, del sonido, la velocidad de todo, es mayor a todo. Es lo que estaríamos gravitando una situación de velocidades infinitas, que eso es lo que hace que la ciencia aplicada explique en términos científicos, empíricos, lo que se está viendo en la técnica. Entonces las computadoras cuánticas serían más veloces. Exactamente. Y cuanto más veloces van a ser, obviamente va a superar la inteligencia artificial, pero también va a superar el blockchain. Y ahí sí podemos decir que el blockchain puede ser violable. ¿Aún con la web 3? Exacto. ¿Aún con la web 3? Sí. Wow. Por eso se dice que hay que tener mucho cuidado después de eso. Y es un punto aparte. Sí, Natalia, ¿querés preguntar algo? Sí, no, quería decir que este cambio de paradigma, como dice Vicky, que el humano está acostumbrado a esta percepción a través de los sentidos físicos. Ajá. Pero esto va más allá del sentido físico. Entonces es lo que tenemos que empezar a incorporar. Y es lo la que nos cuesta. Es la conciencia. Es la conciencia. Entonces, bueno, ahí está la teoría de cuántica, porque la teoría de la cuántica igual es parcial, te explico. He estado investigando en estos días que, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ya lo voy a encontrar,
que contradice parcialmente la teoría de la cuántica tal como la estamos viendo en términos de conciencia, y que podemos modificar eso y hacer que en realidad no tengamos una conciencia, sino que sea el producto mismo de una simulación, no de la conciencia, sino que la conciencia simplemente es una simulación de lo que nosotros vemos o percibimos. Ahora, si nosotros nos vamos a una simulación, ya lo que percibimos no lo percibimos. Es como que tenemos que tenerlo en lo opuesto. Sentir y no sentir. Vicky, a mí me da la sensación como que esto nos para en una posición de creadores. Exacto. Así, como que cada uno puede crear desde nuestro propósito, nuestros gustos, nuestras intenciones. Esto me da la sensación de que es este nuevo comienzo de la creación individual para un todo. Y A bueno, mí me da la sensación. es que en realidad, si vos te pones a pensar, cuando yo me puse a investigar y entender más la cuántica, pero no en el punto de vista física, no en la mecánica física, sino transportarlo a lo nuestro, al día a día de nosotros. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, somos todos creadores en realidad. ¿Por qué? Porque yo me remonto, ahí planteo cuestiones filosóficas, porque me remonto a que cuando los filósofos, o incluso Sócrates, nada menos, y anterior a ellos también, Finicios también, planteaban o pensaban que todo podía ser cuestionable, que todo podía ser creado, y como me hace acordar también para meterlo de vuelta en el metaverso, hay un metaverso muy interesante que se llama Minecraft. Y en Minecraft vos podés crear todo y en el otro momento destruir todo. Podés incluso, digamos, estás en un momento que haces cosas iguales que a la realidad y después no, dormís, pensás, podés comer, podés bañarte, hacer todo lo mismo. Lo más llamativo es que vos podés crear tu propia casa. La palabra correcta es, más que creador, ¿sabes qué sería? Ser constructor de la vida, de nuestra propia vida, de nuestra propia esencia, no que esperar del otro o de varios que nos construya. ¿Por qué no construir nuestra propia vida, nuestro escenario? O hay también lo que se dice, bueno, uno nace en un lugar y no podés elegir a tu familia, a tus padres, tus hermanos, pero sí puedes elegir otras cosas. Bueno, esto es lo mismo. Empezar a pensar, a incluso crear palabras. A ver, hay mucho, ¿sabes? Todo lo que está pasando, si te pones a analizar los pinos, todo es inventado. ¿Qué es una convención, una construcción de convencimiento, vamos a ponerlo así? O de la Real Academia Española dice esto. Pero ¿cómo lograron eso? Que tal palabra suene así, o que yo a veces me he preguntado, ¿por qué el árbol se llama árbol? No se llama perro o un pato. ¿Por qué le pusimos eso? O vos ahí tenés, no sé, un mate. ¿Por qué se llama bombilla? Y eso me hizo acordar mucho cuando mi hijo era chiquito y se preguntaba todo. Y él le ponía los nombres que se le antojaba.
a la mesa le ponía lápiz, es decir, tenía la construcción del nombre, pero lo cambiaba. O cuando era chiquitito, a mí me llamaba mucho la atención que el pediatra decía que él no podía identificar qué es agua, que era leche, pero entonces a todo le decía agua. Si él quería la leche, decía agua, pero lo señalaba. Entonces, uno cuando es cuestiones sólido líquido sabe que hay una partición doble. Pero ¿por qué no actualmente poder decir que hay muchas particiones? Por eso se dice que lo cuántico y dentro del metaverso hay muchas interpretaciones. Está bien, yo puedo poner un concepto, pero si te pones a fijar, hay tantos conceptos como persona puede haber. No hay una sola interpretación o concepto. Depende con quién hables o cuál sea su visión. No hay una sola. Esa es otra cuestión más que se puede llegar a conocer. Victoria, acá Se Fede quiere ve hacer de una lejos. pregunta. Sí. Yo Fede. quería volver un poco para atrás con la interacción que estaban teniendo con Nati, que es algo que me interesa particularmente. Me preocupa como ser humano, más que nada, más que como investigador. Que está bien, justo mencionaste lo de Minecraft, también hay un juego, perdón, tengo el micrófono de acá arriba de la cámara. También Sí, hay un juego muy conocido que se llama Fallout, que también puedes crear tu mundo, etc. A mí lo que me preocupa un poco, hablando un mundo incluso un mundo muy trágico, te diría, Sí. caótico. A mí me gusta. Lo que quería preguntar específicamente, ustedes hablaron de un salto, ¿no? Del yo al nosotros, de Sí. la individualidad de la comunidad, pero justamente lo que veo en este siglo XXI, y creo que es una de las grandes dolencias sociales que tenemos, es que también vivimos en un extremo individualismo de un capitalismo bastante duro, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo que en algún momento va a haber un salto del yo al nosotros, va a haber como un resurgir de un espíritu comunitario, pero la pregunta es si específicamente, tanto para Nati como para vos, Vic, digamos, si lo ven factible justamente salir en estos momentos en el siglo XXI, en el 2022, pensar en un nosotros cuando justamente vivimos en una sociedad que es hiper narcisista, donde justamente la sociedad de la imagen es eso, ¿no? Instagram, Facebook, más allá de que todos lo usemos y todos nos divertamos con eso, ¿no? Remite Sí. justamente a una sociedad individualista y narcisista. Entonces, primero, ¿cómo y en qué momento podemos hacer el salto del extremo narcisismo del siglo XXI a pasar a una idea más comunitaria sin perder también lo que es nuestra identidad propia, ¿no? Porque muchas veces, y esto se ve en los regímenes totalitarios, muchas veces cuando tratamos de abarcar al todo, yo también pierdo mi yo, porque soy forma, como decía Stalin, ¿no? Todo dentro del Estado, nada fuera de él. Entonces, Exacto. hay que Eso también se ha jugar con un planteado. equilibrio en ese sentido. El Exacto, equilibrio entre no exacto. perder la individualidad, pero tampoco ser tan narcisista. Entonces, Bueno, es lo que se llama la ¿quién de las famosa, dos? y yo que he estudiado mucho en forma personal sociología, es lo que llamarían en sociología lo colectivo y lo individual. Es decir, que uno puede estar dentro de lo colectivo, pero ser uno mismo, sin perder, como decís vos, la identidad, pero esta cuestión va más allá todavía. ¿Por qué? Vos planteaste una de las redes sociales más frecuentes, más famosas, que es Instagram. Instagram tiene dos cuestiones, depende de cómo lo mires. Hay quienes lo usan de forma individual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, simplemente soy yo creo las cosas, yo presento esto, que todos me vean, que todos me tienen que dar like, todos me tienen que dar esto, porque soy yo.
nada más y punto, listo. Yo soy, no sé, un artista, presento mis obras y entonces porque las presenté, todas tienen que cumplir con esto. Sí, me tiene que dar el gustar, me tiene que dar un comentario. ¿Por qué? Porque así es como se ha creado en principio la red. Es decir, que cuando uno entra para el algoritmo, tiene que cumplir con esos 3 requisitos. Porque si no lo cumplís, nadie te sigue o te empiezan como a cerrar. Ahora, discúlpame, Victoria, ¿el metaverso no nos llevaría más a un individualismo como está planteando Fede? Bueno, a eso iba después, porque tenía que plantear la cuestión individual y la colectiva. Y después está aquel que usa Instagram para lo colectivo, sin perder su identidad, y hace un feedback, y hace una comunidad. Por eso yo considero que el metaverso depende de quién esté, digamos, quién lo utilice. Puede ser convertirse en una narcisista, digamos, individualista, que el yo todo, y no le importa todo lo demás. Entonces, esa obviamente va a tener otra implicancia más, que va a tener que ver con que a mí no me pueden aplicar ninguna norma, ninguna regla, yo hago lo que quiero, porque total estoy en mi mundo, que sucede en la realidad también. Y después está el colectivo, que va a hacer lo posible para armar una comunidad, hacer un feedback y hacer que el metaverso funcione en base a esa comunidad. En realidad, Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta algo, que todo lo que se haga dentro del mundo de las redes sociales, podríamos denominar que son vínculos sociales, vínculos de información, de comunicación, que obviamente va a pasar algo muy parecido a lo que uno ve a veces en los noticieros. Es decir, depende de donde uno esté parado. No va a faltar esa posibilidad. Eso sí. Yo lo que, a ver, me parece que llegamos a un punto como culmine de la charla, porque esto es fundamental, ¿no? El tema de la comunicación, y Hanna habla mucho del tema. Pero me parece que eso tendría que ser para otro encuentro, ¿no? Que es la sociedad sin comunicación. O sea, cuando más comunicados estamos, en realidad estamos menos comunicados que nunca, porque es real. Conectados también, porque estamos desconectados. Sí. Yo no me metería por hoy con el tema de la comunicación, porque eso sí da para mucho. Bueno, considerando la hora que es, yo preguntaría si alguien tiene preguntas o quiere agregar algo, si no me parece una muy buena idea para cerrar el tema de metaverso, ¿no? Que es, queda abierta a cada uno la utilidad que se le va a dar. O sea, no lo tenemos que ver ni como el monstruo que nos va a venir a comer la vida, a comer la cabeza, porque entonces viene el metaverso a comerme la cabeza, o como acá pone Nené, que bueno, la veo como que no quiere intervenir, pero que habla del libre albedrío, y a mí me parece que tenemos que apuntar a eso, ¿no? Que en definitiva somos libres y podemos establecer los límites como mejor nos gusta, y elegir. Bueno, yo si no hay más preguntas, o considerando la hora que es hoy viernes, cerraría acá, si alguien quiere agregar algo. Yo haría como redondeando para que puntualice mucho. Lamento no poder presentar acá la diapositiva, pero una de las cosas que importante era, que obviamente va a estar, después yo se los paso, va a ser básicamente demostrar cómo se mueve un avatar dentro del metaverso y de los diferentes metaversos, porque cada metaverso
los avatars son diferentes en todo. Incluso, voy más todavía. Yo estoy investigando y estoy profundizando para todo lo que tiene que ver con un megaproyecto que se llama, por ahora, metaverso jurídico. ¿Qué es un metaverso jurídico? Básicamente va a estar dentro de lo que se llamaría el mundo jurídico dentro de un videojuego, en una plataforma blockchain de metaverso, donde obviamente va a haber múltiples tecnologías como realidad expansiva, virtual, aumentada, inteligencia artificial. Obviamente va a predominar la inteligencia artificial mucho ahí. Va a estar el tema de los famosos contratos inteligentes. Claro. Y que eso es para otra charla. Y está cuestiones muy sencillas, pero al mismo tiempo lo que se decía acá, que por ejemplo los abogados solamente pueden entrar los que están matriculados, colegiados. Y los clientes entrarían solamente lo que el abogado le permite dar un código para acceso a, y a su vez tiene que entrar con su quit, es decir, que haya un registro. No pueden meter cualquier dato. Y al mismo tiempo hacer como hacen muchas descentralizadas, que es no entrar con nombre ni nada, porque sigue siendo un anonimato, pero es anonimato parcial, porque vos sabés quién entró al principio, pero luego puede haber un código que sea aleatorio, de cosa de que cada vez que ese abogado entre, o ese jurista, o el juez, o un fiscal entre, simplemente no tiene necesidad de, como pasa ahora, de que si vos perdés ese código criptado, después no podés entrar más. No hay forma como hacemos nosotros con las contraseñas. Bueno, me olvidé la contraseña, creo una contraseña nueva. No, la puedo modificar o me dan una nueva. Acá no, porque es una blockchain. En cambio, si yo hago un código aleatorio, automáticamente ese código te llega en un formato especial, encriptado, que solamente al remisor es el único que va a poder ingresar. Por lo tanto, es decir, el abogado matriculado ingresó los datos y es él el que va a poder jugar. Es decir, Bueno, trabajar y jugar a la vez. Impresionantes. Has revelado unas cuestiones técnicas impresionantes, la verdad que súper interesante para que si en algún momento nos animamos a poner un estudio jurídico en el metaverso. Que yo creo claro, que... pero no solamente eso, a trabajar y que en vez de llamarse honorario, en mi caso, en mi metaverso jurídico, que todavía no existe en el mundo, yo sería la primera, así como fue el primero en utilizar el famoso palabra metaverso, yo soy la primera en crear el metaverso jurídico, un mundo jurídico dentro del metaverso, pero exclusivamente metaverso jurídico. ¿Por qué? Porque cuando Marx te define al metaverso, te está diciendo distintas cosas, además de la diversión, además de los negocios, la educación, pero el mío va más allá todavía, porque no solamente entraría en ese campo de lo jurídico, pero lo jurídico no es lo único que hace único. También está en poder divertirte, en poder dormir, en poder ir a un concierto, vestirte. Está haciendo una pregunta muy importante que yo justo también te iba a preguntar.
¿Cómo hacen para cobrar el trabajo en el metaverso? Yo te iba a preguntar si cobraban en monedas virtuales. Digital. ¿Cómo cobras? Es digital. Bueno, ahí está el punto. Yo, en mi metaverso jurídico, voy a mandar a crear una criptomonedas exclusiva. Ah, ¿una criptomoneda especial tuya? Claro. Ah. Si no, no se puede generar todo el ámbito. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando ustedes entren, los abogados entren o los clientes entren, sobre todo los abogados, a diferencia de la vida real, que te tenés que preparar para conseguir los honorarios, cuando entras vos ya tenés una cajita, como un cofre, que ya te regalo yo una X cantidad de criptomonedas. Para que comiences a trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo que vos regalás? Claro, es lo que se llama referido. En el mundo tecnológico de metaverso se llama referido. Mira. Bueno, acá Luz te quiere hacer una pregunta. A ver, Luz, ¿querés Bueno, yo lo que quería preguntar sobre esto, esa moneda digital se puede utilizar solamente en el metaverso. No me permite pagar en el mundo real, por ejemplo, una cuenta. ¿O cómo Pero sería? la podés cambiar. Yo sé que los bitcoins, esas monedas las cambiás. No. En este caso, en este metaverso, no. Está solo y exclusivamente ahí. Pero, los NFT, que también va a estar incluido, eso sí puede ser, digamos, transportado al mundo real y vos lo podés cambiar en moneda, en moneda fiduciaria. La moneda fiduciaria. Banco Piano te cambia las monedas virtuales, Bitcoin o lo que sea. Por eso, a ver, hay distintas cuestiones. Hay algunos que sí, que vos con tu moneda de criptomoneda, que la más conocida es Bitcoin, pero no es la única, y Ethereum, hay muchas. Ethereum, sí. Ya actualmente hay más de 1000 en el mercado, o como le llaman marketplace, que también hay varios marketplace dando vuelta, una más famosa y otra menos famosa, que te permite a su vez con ellas, por eso están las billeteras virtuales, poder comprar algo físico, desde un viaje, por ejemplo, un terreno, una casa, hasta lo gastronómico, como un alfajor, un café. Que hecho de paso, doy un chivito, no sé si lo saben, pero en Puerto Madero hay un cripto café, el primero que existe en la Argentina, donde vos podés, con 30 criptomonedas que tengas en tu poder, podés comprarte desde un café hasta lo que quieras. Qué buen dato. Y además tienen lo que ellos llaman una computadora donde vos podés cambiar el dinero cripto fiduciario o comprar monedas cripto con tu moneda fiduciaria. Pero nunca moneda real. O sea, por ejemplo, un Bitcoin creo que se podía cambiar por dólares en la venta. Sí, se puede hacer eso. Estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es estar dentro del metaverso y otra cosa es lo que se... A ver, es lo mismo para que entiendan, el mercado de criptomonedas es idéntico y se mueve igual que la bolsa de valores, que el mercado de bolsa de valores. Con la diferencia que pueden ser más riesgosas o no, depende de cualquiera. Hay lo que se llama también criptomonedas estables, pero esas no son muy recomendables. Bueno, yo dejaría el tema
A ver, Vicky, ya Para estamos un poco redondearlo, tarde. entonces, el metaverso tiene la ventaja de que vos, a la medida que vos puedas trabajar, te puedas divertir. Claro, sería como Y que un a su juego. vez puedas obtener puntos, niveles y ganar criptomoneda. Y no solamente eso, la idea mía es que este metaverso jurídico propiamente dicho, a su vez, que eso es lo que todo el mundo quiere, pero es imposible hasta hoy, salvo con algo que yo había descubierto, que todavía está en proceso de investigación, que es crear portales y a su vez hacer que los entretenimientos se entrelacen. Y no solamente se entrelacen, sino, por ejemplo, puede ocurrir que vos quieras, no sé, una zapatilla Adidas y vayas al otro metaverso y te la compres y después venga. O algo mejor todavía. Yo estoy creando avatares y creo también diseño. Pronto me recibo de diseñadora de ropa de avatares, donde voy a tener la Bueno, exclusividad de tener ropa. Esa ropa se puede comprar con criptomonedas. ropa Eso de es muy, avatares. muy Bueno, fascinante. yo creo que esto da para otra charla. Fede tiene la mano Es cierto. levantada. Sí, perdón, que- joya. Yo quería avisar un poco que ya estamos sobre la hora, así que, bueno, Adriana, ¿querés dar unas últimas palabras de cierre? Así ya Sí. dejamos la Las grabación. últimas palabras es que agradecerle muchísimo a Victoria por todo lo que sabe, por su exposición. La verdad que muy, muy técnico, muy profundo todo lo que expusiste. Términos, conceptos, ideas, creo que absolutamente nuevas, que hacen realmente a lo que estamos debatiendo acá, que es el nuevo paradigma. Así que yo te quería agradecer muchísimo a Victoria, como también a todos los que se han sumado a la charla. Yo estaba súper interesadísima y sinceramente, Victoria, creo que te vamos a convocar para otra vez, otra charla, porque tenés muchísimos otros temas que veo que podés desarrollar y que son de muchísimo interés para todos. A mí me encantó lo de la ropita para avatares. Eso, morí. Así que bueno. No, pero aparte, considerando- también, obviamente, súper agradecida con vos, Adriana, con el instituto, con todos, de que me dejen participar y de mostrar este megaproyecto que se está lanzando de a poquito. También poder hacer que mostrar algo que hasta ahora no se había dicho, que es, si estamos frente de acá hacia unos cuantos años, 10 o más, de lo cuántico, ¿por qué no tener ya definido algo central de lo que respecta, espera un segundito, de lo que respecta a tener un metaverso cuántico? Porque si a la definición cuántica, lo que podemos ya tenerlo como claro es que el creador, que podemos ser muchos, que sepamos de programación, que yo la conozco, de informática, de ingeniero, todo, que se pongan a la cabeza de programar lo cuántico, porque no solamente que rompería todas las reglas, los paradigmas vistos hasta hoy, sino también algo muy esencial, Adriana, que es el que sería un antes y un después de la tecnología como uno la conoce. Bueno, Victoria, vamos a cortar acá por un tema de horario, porque si no vamos a seguir ya. Yo creo que la idea fundamental está definida. Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos, fue una excelente reunión. Bueno, yo creo que acá cerramos. Saben que todos ustedes en el grupo pueden proponer reuniones, proponer temas, hacer preguntas, así que podemos juntarnos en cualquier momento, armamos una reunión por Zoom.
y combinar horarios y seguimos. Sí, hay algo muy interesante que me gustaría dejar asentado, que no tiene que ver con esto en sí, pero lo estuve observando que no podía hablar en el WhatsApp, porque estaba con esto, era, y lo dejo planteado para otra charla, que es, está muy interesado el tema de tener un perro avatar, o que el perro sea también el tema famoso del no humano, es decir, que eso, yo por suerte hice un juicio, estaba en un juicio de divorcio, donde yo planteé justamente este tema y me lo dieron como válido. Qué genial. Porque ellos Bueno, tienen derechos y y a son su sujetos de vez derecho. nosotros podemos hacer mucho. Así que ahí te dejo ya sentado Genial, para genial. eso que vos querías ver. Los sujetos no humanos como sujetos de derechos. Eso es así. Exactamente. Y está plasmada mi propio, digamos, no fallo, porque no hubo fallo, pero sí hubo dentro de la contestación de demanda, pues se trataba de eso, como no tenía hijos, justamente me planteé que ellos son idénticos dentro del Código Civil en los menores, son ellos son menores de edad. Así que te lo dejo Exacto. ahí picando. Genial. Para la próxima. Les agradezco muchísimo a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Seguimos en contacto. Igualmente para vos. Seguimos en Besos a contacto. todos. Nos vemos. Gracias.